Bien. ¿Ya lo tienes? Sí, muy bueno. Días. Disculpen la tardanza. Estamos aquí arreglando asuntos técnicos. Les agradecemos muchísimo su asistencia a este segunda mesa, llamarle de alguna manera, segundo foro de este encuentro que organizamos profesoras, profesores, junto con compañeras trabajadoras, trabajadores y también estudiantes, para discutir, reflexionar y también proponer cómo nuestro CCH puede mejorar. El título del encuentro es el CCH que tenemos, el CCH que queremos. En la primera sesión de hace 8 días, el martes 29 de abril, estuvieron en la mesa tanto profesores, profesoras, docentes, trabajadoras, administrativas y estudiantes. El día de hoy nos acompaña una estudiante en turno vespertino. Ella va a hablar desde Zoom, está conectada en Zoom. También esta charla se está transmitiendo por Zoom. Se llama Miranda. Ella les va a compartir algunas reflexiones que ha ido generando a lo largo de estos años. Es estudiante de sexto semestre, entonces su experiencia viviendo el plantel es importante. También en la mesa nos acompaña el profesor Raimundo Carmona del área de talleres, junto con la maestra Montserrat Fernández también del área de talleres. Un fuerte aplauso. Bueno, por parte de los trabajadores administrativos de base, se va a presentar Juan Roberto Trejo Pérez. No tarda en incorporarse a la mesa, pero vamos a comenzar. ¿Les parece? Le voy a dar el micrófono a la maestra Monserrat Fernández y ahorita pasa el maestro Raimundo. Gracias. Gracias, profesor Jesús. Profesor Carmona, es un placer compartir con los maestros, con todos ustedes, si se escucha este momento, esta invitación más bien esta propuesta de culminarnos como parte de la comunidad del CCH Naucalpan surge, como ya decía el profesor Nolasco, de varios acontecimientos que hemos estado vivenciando, algunos por oídas, por documentos, por comunicados, y otras de manera muy vivida en días pasados, en casi un mes, que a nosotros como comunidad de turno matutino nos sorprendió aquel hallazgo desafortunado en el que se encuentran uno de nuestros compañeros docentes, pero también uno de nuestros compañeros alumnos. El encuentro de dos momentos, de dos instancias, de dos visiones muy acaloradas que dan, como que traen como consecuencia una serie de situaciones muy complejas, pero también este encuentro al que los invitamos, tanto profesores como trabajadores y ustedes como alumnos. Quiero, a manera de hacer un poco de contexto, comentarles que durante todos esos días, semanas que ustedes no estuvieron acá en el plantel, muchos de sus profesores estuvimos acá, veníamos por lo menos una vez a la semana durante todos aquellos días que las autoridades del plantel tomaron la decisión de cerrar. En principio en aras de visualizar cuáles eran las condiciones de seguridad que tenían que atender, y en otra instancia, bueno, pues para seguir revisando, ¿no? ¿A qué tema? Uno de los beneficios, me parece, que surge de toda esta distancia es sensibilizarnos respecto a lo necesario que es tener espacios de diálogo como miembros de la comunidad todos. Cuando hay algún conflicto en casa, de pronto dice la mamá, quiero hablar con todos ustedes, ¿no? O el papá, quiero hablar con la persona adulta que está allí enmarcándonos como familia, poniendo ahí la cara con familia, dice, creo que es necesario que hablemos, hay algo que tenemos que discutir, en aras de resolver, de proponer, ¿sí? Y no tomarlo a viva voz de decir, yo mando aquí, yo ordeno y yo digo que se hace esto y así se acata, ¿no? Que lo digo yo, que soy la autoridad.
Entonces, de esas charlas que tuvimos varios de los docentes, también en su espacio y en sus tiempos trabajadores, y me parece de manera muy clara, lo tengo, que también ustedes como alumnos tienen canales de comunicación muy puntuales. Quiero incluso decirlo aquí, reconocer que ha sido de manera más inmediata saber lo que sucede por los canales de comunicación que ustedes han tenido. Me refiero cuando digo ustedes, no solo ustedes, sino también a otros chicos de nuestro plantel, que de pronto es más fácil saber lo que está sucediendo por lo que ustedes compartan entre ustedes mismos y que algunos de ustedes se acercan y nos dicen, maestro, oiga, mire lo que pasó, maestra, mire lo que pasó, que a veces los mismos canales institucionales. Y de allí también devienen estos encuentros, este encuentro, como un espacio en el que nos demos la oportunidad de encontrarnos como comunidad y hacer saber las inquietudes que nos han movido todas estas situaciones que han tenido lugar en nuestro plantel. No solo la voz del docente, también la voz del alumno y por supuesto del trabajador, porque todos estamos compartiendo este espacio y de pronto lo que sucede pues nos implica a todos. ¿Nos implica en qué sentido? En el asombro desafortunado, pero también en la opinión que nos merecen ese tipo de situaciones. ¿En aras de qué? Diremos, ¿no? En aras de escucharnos y como hacía con el ejemplo de la familia, proponer alguna mejora o alguna modificación a aquello que nos pudiera estar implicando en situaciones complejas que bien a bien no sabemos manejar. Porque quiero comentarles que yo ya llevo acá trabajando 20 años, pero ya también a algunos de ustedes les he presumido que como alumna también estuve aquí, ¿no? En sillas más feitas, en sillas más, pues, en condiciones menos favorables que las que tienen ustedes. Las condiciones pueden ser todavía mejores, pero para que nuestra casa, nuestra segunda casa, ¿han escuchado eso?, tenga alguna modificación, nuestra escuela tenga alguna propuesta propositiva, positiva, para que nuestra dinámica al interior de ella y también, ¿por qué no al exterior?, se llegue a dar, pues tiene que ser y partir de cada uno de nosotros, de lo que reflexionamos, de lo que pensamos. Ustedes son portavoces de las inquietudes de casa. Y tampoco las podemos hacer menos, porque ustedes todavía, muchos de ustedes, la mayoría como menores de edad, dependen de adultos en casa, que seguramente tendrán su propia perspectiva de lo que ha estado sucediendo en el plantel. Y qué mejor que hacerlo saber, que compartirlo. Ya también lo comentaba el profesor Nonasco, que la semana pasada, en las sesiones que tuvimos, se compartió el resultado del análisis de una encuesta que también surgió de esas reuniones. Dicho sea de paso, tuve ahí como el comentario con algunos profesores de cómo acercarnos a ustedes en ese distanciamiento en el que estuvimos en las semanas pasadas, para saber cómo se le estaban pasando, insisto, en función del tema, ¿no?, que nos tenía aislados, ¿no? Y esa encuesta reveló una serie de inquietudes que cuando estamos acá a veces nos surge, porque ay, se me olvidó, yo quería decir eso, lo otro, ¿no? Pero cuando estaban allá en casa y tuvieron a bien varios de ustedes recibir esa encuesta y contestarla, bueno, como un sondeo, de la inquietud que tenían, de si se sentían seguros o no en el plantel, de cuál era su opinión respecto a tener clases en línea o no, después de la experiencia que tuvimos de la pandemia. Y aunque no lo crean, toda esa lectura que ahora ya está también en manos de algunos directivos que nos dijeron, bueno, queremos saber cuál el resultado que hay allí, porque me parece que como autoridades de pronto puede llegar a surgir el temor, ¿no? Oye, pues me quieren quitar aquí de mi lugar y ¿qué están preguntando con esa encuesta, no? Esa encuesta tuvo el único propósito era mantener un canal de comunicación con todos ustedes. Durante el tiempo que tuvimos esa encuesta a juego, se contestó por 1,300 alumnos, que no es una población pequeña, ¿no? Estaríamos hablando poco menos de la mitad, pero ahí tirándole a la mitad de la población de alumnos. Hubo una pregunta de respuesta abierta muy enriquecedora para todos nosotros, como docentes, pero también me parece que como administrativos. Yo creo que de allí surgió el interés de saber los resultados, porque entre otras cosas, los chicos, muchos de los chicos encuestados, más allá de pretender quitar a nadie de su cargo administrativo,
estaban en un ánimo muy propositivo, decirle, a ver, señor director, yo sugiero tal cosa, o debiera pasar acá, o debiera haber zonas así, se volvieron muy propositivas esas participaciones abiertas, cosa que agradecemos mucho y que, insisto, ya por ahí las autoridades lo comentan. Voy a ir cerrando para darle la palabra a mis compañeros, también a nuestro compañero trabajador que ya sacó con nosotros, que damos la bienvenida. Este momento que los invitamos a nosotros se enriquece en función de la participación de todos. Por eso es que estamos acá, como profesores, como trabajadores, y que los invitamos a ustedes como alumnos. Cada uno llevará lo que les quede de esta charla y espero que en algún determinado momento a compartirlo entre ustedes también, ¿sí? Este encuentro tiene también ese propósito, mantener ese canal de comunicación. El título ya lo decía el profesor Nolasco, que va dirigiendo todo este evento hacia el punto central. ¿Cuál es el CCH que tenemos y qué CCH desearíamos tener? Ustedes están en segundo semestre, todavía les queda un ratito acá, pero no más de los 2 años que les faltan, por favor. ¿Sí? No más de ese tiempo. Pero me parece que es tiempo suficiente para que ustedes desde ya empiecen a visualizar una institución distinta, que nos cobije, que nos haga sentir, como decía hace un momento, en esta segunda casa que es y debe ser la escuela. En una casa donde los adultos nos escuchen, donde los alumnos sean propositivos, participativos, que no nos azoten nada más la puerta, ¿no? Que no me gustó y azotó la puerta. No, que antes el azotón de puerta, si es que es necesario darlo, que nos digan cuál es la inquietud, qué les mueve para estar o no de acuerdo con alguna situación. Y qué importante es que no solo sus profesores los escuchemos, sino que también los escuchen otros profesores, otros compañeros trabajadores, ¿sí? Y otros de ustedes que a lo mejor coincidan al momento de dar su opinión. Fíjate que yo estaba pensando lo mismo, pero no se me había ocurrido, ¿no? Y entonces nos encontramos en esa opinión general, siempre en el camino de mejorar nuestro espacio, que compartimos. Échenle cuentitas, aquí pasan más tiempo que el que pasan allá en casa. Eso quiere decir que este espacio se queda con mucho de nosotros. Ojalá que la sesión de hoy también se quede con mucho de ustedes en la opinión, en el comentario, porque esto se enriquece justamente por lo que dicen ustedes, que son lo que nos da mucho sentido de estar acá. Lo que hace una escuela son sus alumnos, por supuesto, guiados por sus profesores y acompañados con todo el respaldo y el apoyo que nos dan nuestros compañeros trabajadores. Bueno, ahí le voy a dejar. Voy a dar la palabra al profesor Raimundo, después a nuestro compañero trabajador y después a ustedes. Vayanle pensando que yo vine a escucharlos a todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra Montserrat. Bienvenidos, jóvenes, me da mucho gusto saludar. Me imagino que hay alumnos de segundo o cuarto semestre, no sé si haya de sexto semestre, pero es importante tener este intercambio de ideas, este intercambio de pensamiento, este intercambio de palabras entre nosotros, entre ustedes y en toda la comunidad. Vivimos en un CCH muy complejo. Cuando el profesor Jesús Nolasco me hace la invitación, me quedé pensando en estos días, dije, bueno, ¿qué voy a presentar? Hablar de un CCH donde el modelo está en la página electrónica, que desde que llegas al CCH, en esas conversaciones, en esas bienvenidas que te dicen que tienes que aprender a aprender, aprender a hacer cosas. Me quedé pensando mucho en esto, porque una es la realidad que a ti se te presenta cuando llegas recientemente al colegio, llegas al plantel y que provienes de alguno de los municipios del Estado de México, y la otra realidad es el día a día, como bien dijo mi compañera Montserrat. El estar día a día en el plantel te hace un verdadero CCHero. El estar en contacto con los profesores y con los alumnos rebasa gran parte de lo que a ti se te dice al momento de llegar aquí. Sin embargo,
me pongo a pensar y digo, cada uno de los planteles tiene ciertas peculiaridades. Esto es, no es lo mismo estar en Naucalpan que estar en el sur, que estar en el oriente, que estar en Vallejo, que estar en Azcapotzalco. A pesar de que son nuestras escuelas hermanas, las peculiaridades son distintas, la comunidad es distinta y a su vez las necesidades también son variantes. El CCH que nosotros tenemos es realmente lo que nosotros vivimos día a día, con todas estas características que se nos han presentado, con adversidades que hemos tenido y pese a ello nosotros hemos trabajado y hemos podido salir adelante y acreditar nuestras materias para continuar con nuestra formación profesional. El CCH que nosotros queremos, pues quisiéramos un CCH mejor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no quisieran una alberca en el CCH para nadar? Bueno, no tiene de malo, las escuelas nacionales preparatorias tienen albercas y obligan a los alumnos a entrar a las 7, 8, 9 de la mañana, están tomando sus cursos de educación física y de natación. ¿Por qué no tener nosotros una alberca en nuestro plantel? No es difícil, simplemente pues se requieren de muchas cosas. Una vez que yo he comentado esto, yo quisiera platicar algo. Miren, más allá de lo que es nuestro plantel, me puse a revisar algo de lo que yo había escrito anteriormente, hace muchos años, prácticamente cuando ustedes eran pequeños. Y encontré un texto donde participé en una colaboración. Este libro que se llama Anuario Educativo Mexicano es una visión retrospectiva. Cuando recupero el artículo que escribí en esos años, me doy cuenta que los retos que escribí y que se presentaron en aquel anuario, pues no están muy alejados a los retos que son del bachillerato y a los retos a los que nos enfrentamos nosotros ahora en el siglo XXI, en el año 2025. ¿Qué es lo que queremos? No voy a leer todo el artículo para no cansarnos, nada más retomaré algunos fragmentos, porque esto es prácticamente de la época en la que ustedes nacieron. Cuando un grupo de compañeros, profesores, hicimos una investigación y nos dimos cuenta cuál era la situación, no solamente del bachillerato universitario, y titulamos este artículo como La reforma integral para la educación media superior, retos de una generación. Nosotros no solamente hicimos el análisis del bachillerato universitario, hicimos el análisis de los bachilleratos en todo el país, de bachilleratos en zonas rurales, de bachilleratos en zonas pobladas, del número de alumnos que existían en esa época, más o menos en la época en la que ustedes iban haciendo, y que a su vez, cuáles eran la situación en la que se encontraba la educación media superior. Por cierto, desde la época en los que nosotros hicimos esta investigación hasta este año, podría yo afirmar que la educación media superior es de las pocas campos de la educación o de terrenos de la educación que menos investigan en el país. Se investiga mucho sobre educación básica. Primaria y secundaria siempre tiene una investigación profunda, hay datos cuantitativos, cualitativos de lo que es el estudio en primaria y secundaria, al igual que en la educación superior, esto es a nivel licenciatura, hay mucha información, hay mucha investigación sobre el nivel de licenciatura y en posgrado también lo hay. Pero curiosamente, cuando nos damos a la tarea de investigar sobre la media superior, poco hay al respecto. Muy poco. Pocas son las personas que han dedicado su vida a hacer una investigación profunda y seria que tenga que ver con la educación media superior. Nosotros estamos en un nivel y en una escuela de los bachilleratos más privilegiados que puede tener el país, pero pensemos un bachillerato pecuario, esto es un bachillerato que enseña una carrera técnica para la pesca en las zonas costeras del país, o bachilleratos que se dedican a la enseñanza y el aprendizaje de lo que es la agricultura, la reforestación, que son en zonas marginadas
en el sureste del país. Y así me puedo atrever a decir bachilleratos hasta los últimos de nueva generación, que son, por ejemplo, un CONALEP que da una carrera técnica aeroespacial en un campus en Querétaro, ¿sí? Que es de lo nuevo. Entonces, son muchos los bachilleratos que hay, pero ¿cuáles eran los retos, si me lo permiten, en esa época? Y hacer un contraste que realmente se cumplió o no se cumplió, y sobre todo, ¿dónde estamos parados? ¿Y dónde está parado nuestro bachillerato universitario? ¿Dónde está parado nuestro CCH en comparación con otras escuelas que dan el mismo tipo de formación? ¿Sí? Entonces, leeré algunas partes, otras pues las omitiré. En aquellos años nosotros hablábamos de que en México la educación media superior se caracterizaba por el crecimiento acelerado de su población, compuesta por jóvenes de 15 y 19 años, quienes no son atendidos de manera suficiente en instituciones educativas, pese a que la matrícula se ha incrementado anualmente. Lo que en los años 70 fue visto como un bono generacional, porque se apostó a que los jóvenes tendrían mayores y mejores oportunidades educativas y laborales, no resultó ser así, pues tan solo en este nivel educativo, en el año 2007, la cobertura fue apenas de 58%, lo que significó 3.7 millones de jóvenes. Aquí me detengo para que ustedes sepan que el bachillerato o las escuelas prepas, como ustedes los conocen, tuvieron un boom y un auge en la década de los 70 del siglo XX. Esto es, se le apostó a que los jóvenes estudiaran rápidamente, terminaran una carrera técnica y se incorporaran al sector productivo. ¿Sí? Tener una carrera prácticamente a los 15, 16, 17 años para que a los 18 años salieran egresados estos jóvenes de las distintas escuelas técnicas y pudieran tener una vinculación con el sector productivo y trabajar. Esta era la apuesta en la década de los 70 del siglo XX y pues así se dio. Surgieron escuelas como CONALEP, ustedes lo conocen. CONALEP tuvo, si mal no lo recuerdo, fue entre 1975 y 1976 su decreto de creación, y ahí es cuando empiezan a crecer estas escuelas. Escuelas técnicas, con docentes egresados de la Universidad de la UNAM, del Politécnico, de algunas universidades estatales, que cubrían las plazas para poder educar y ayudar a transformar a estos jóvenes que son prácticamente como de la generación de tus abuelitos, más o menos. Después, a inicios del gobierno del presidente Felipe Calderón, se identificó que la educación media superior sería un reto del sistema educativo nacional, porque además de su limitada cobertura, presentaban baja calidad, escasa pertinencia de los programas, alta deserción estudiantil y reducida equidad, porque no todos los estudiantes tenían la capacidad para acceder al sector educativo. Estamos hablando que en esa época no había becas. Hay algo que yo siempre he comentado con mis alumnos, doctor, que ahora la beca es algo fundamental, que ustedes cuentan con una beca, pero nosotros que somos personas mayores, adultas, no contábamos con una beca, aunque tuviéramos buenos promedios. Podíamos tener un buen promedio en bachillerato, en licenciatura y hasta en el posgrado, pero las becas eran difíciles de obtener. No había una entrega ni un apoyo económico. Ahorita un alumno CCHero no se puede percibir sin una beca. Una beca para un alumno CCHero no solamente es la adquisición y compra de materiales, sino también un apoyo al ingreso familiar. Con la beca del alumno del CCH también se ayuda para la alimentación, para la manutención de las casas de las familias mexicanas. Esto no contábamos nosotros con ello. No había. Éramos, o nos tenían que mantener los padres, ¿sí? Teníamos que trabajar desde el bachillerato para poder mantener nuestra educación, si es que queríamos acceder a unos estudios de licenciatura o entrar a un estudio de licenciatura. En la licenciatura pasaba más o menos lo mismo. O teníamos el apoyo económico o el recurso económico que nos proporcionaban nuestros padres, o teníamos que trabajar.
Esto es, trabajas en la mañana y te vas a estudiar a la universidad en la tarde. Las condiciones han cambiado de esta época en la que hicimos nosotros el análisis a la actualidad. En la actualidad, yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué haces con el dinero de tu beca? ¿Saben cuál es la respuesta que me dicen mis alumnos? No sé, me compré un celular, me compré una tabla, unos tenis, una falda, una blusa. Está bien, porque es algo que necesitas también para venir a la escuela. No es que sea un gasto innecesario, pero ¿puedes tú visualizar un poquito qué sería tu vida en este momento si no tuvieras una beca? Como dicen ustedes, si no cayera la beca cada 2, cada 3 meses que la estás esperando, ¿qué pasaría en tu familia? Tendrías el equipo y el acceso con el que estás trabajando. Pero bueno, las cifras en la época que nosotros hicimos de investigación, pues arrojaban cosas totalmente distintas. Y estoy hablando desde el año 2007, donde indicaban que las cifras estaban muy por debajo de lo esperado para dar atención oportuna y eficiente a millones de jóvenes que no tenían un lugar en el sistema, en el medio superior. En su oportunidad, la secretaria de ese entonces, Josefina Vázquez Mota, reconoció que solo 58 de cada 100 jóvenes en edad de cursar bachillerato tenían acceso. Y la escala estatal, en la escala estatal, la realidad se agravaba pues había 5 estados que tenían la cobertura con menos del 37%. Michoacán, ¿sí? Con el 37%, 43% Guanajuato, 46% Guerrero y 49% el Estado de México. Esto es, accesar a nivel medio superior fue una situación muy difícil. Y no tenemos ni siquiera 10 años de que se hizo esto. Entonces, yo en esta retrospectiva les preguntaré a ustedes, si cuesta mucho trabajo acceder a la educación media superior todavía en México, ¿cómo es posible que haya deserción de alumnos en el CCH? ¿Por qué no entras a tus clases? ¿Por qué no entras a tus materias? Tiene un costo por alumno. Hay un costo y existe un costo de alumno en la universidad. El dato no se los tengo, pero si quieren luego se los proporciono. ¿Cuánto vale un alumno por semestre en la universidad? Si tú revisas este dato, te vas a dar cuenta que, pues, tu valor es muy alto. A veces a mí me sorprende cuando mis alumnos llegan y me dicen, es que tengo un primo que está estudiando en la prepa de la Universidad del Valle de México. Tengo un primo que está en el UDEC. Tengo un primo que está en el ETAC. Tengo un primo que está en el UNITEC y está estudiando la prepa. Y le cobran mucho dinero, profesor. Y yo les pregunto, ¿cuánto es mucho dinero? Y les digo, ¿cuánto vales tú aquí en el CCH Naucalpan? ¿Cuánto cuesta tu educación en un semestre? ¿Cuánto invierte el Estado en la educación tuya durante un semestre? Y cuando te das cuenta y tienes el dato, te das cuenta que no eres tan barato, que no es una universidad y tu educación no vale 20 centavos lo que se paga de inscripción, que regularmente te dan un taloncito y ya viene pues, depósito como de 100 pesos más o menos, ¿no? Tú no vales 100 pesos en el semestre, no vales 100 pesos, no vales 20 centavos, vales muchos más. Y yo creo que de tarea, le podríamos decir a los chicos, busquen este dato es importante. La apuesta que nosotros hicimos en esa época, nosotros apostamos haciendo este análisis que era impulsar la educación media superior, ¿sí? El sistema educativo mexicano, el subsecretario de Educación, Miguel Zelewski, había él propuesto retomar algunas políticas internacionales, sobre todo venidas desde la UNESCO, para hacer un mejor bachillerato. Un bachillerato con perspectiva, un bachillerato donde no hubiera una distinción, un bachillerato que fuera más amable y accesible, ¿sí?
Hubo convenios y firmas entre la SEP y la UNAM para poder hacer, implementar más el bachillerato. El doctor Juan Ramón de la Fuente advirtió que el derecho a la educación media superior todavía no se cumplía cabalmente y los extremos de desigualdad no se habían podido disminuir en este nivel educativo, ¿sí? Y obviamente entre cifras y datos, las políticas educativas en ese momento iban dirigidas a la cobertura y lamentablemente dar cobertura a muchos alumnos sin tener programas o políticas educativas bien definidas implicaba menos conocimiento, menos aprovechamiento y nada más pasó lo mismo en los bachilleratos de los estados, sobre todo en las ciudades, que se empezaron a llenar de alumnos. Grupos igual que nuestros CCH, 40, 50, hasta 60 alumnos, donde era la necesidad o la necesidad crucial era prácticamente darle un lugar a un chico, darle un lugar a una chica, a un chique, darles un lugar sin tener unos planes y programas definidos en sus centros escolares. Aún así continuó y el profesorado se quedó con una gran incógnita. ¿Qué tipo de profesionalización o qué tipo de formación se le iba a dar a los profesores? Se les iba a dar una formación para que los alumnos en los bachilleratos tecnológicos pudieran pescar mejor en las playas, pudieran tener más capacidad para sacar más peces en el Mar de Cortés, o se les iba a dar una profesionalización a estos docentes para que los alumnos fueran más comprensibles y más sensibles de una realidad. El chico terminando el bachillerato tecnológico en las áreas pesqueras necesita salir en una lancha a pescar, necesita salir en una lancha, en un barco, a traer toneladas de peces del Mar de Cortés. Estoy hablando de la ciudad de Guaymas, Sonora, donde nosotros acudimos a Guaymas, Sonora, y jóvenes desde los 13 años salen en los barcos a traer camarón, a traer pargo, a traer pescado. Y los pescadores, llegan los pescadores con sus barcos llenos, llenos completamente de esto. Cuando preguntamos en esos bachilleratos, finalmente, pues los profesores están más preocupados por el tipo de red, por la fuerza física que deberían tener un alumno, hombres y mujeres, que por darles tranquilidad y bienestar en el salón de clase. Esas eran las preocupaciones. Yo dejo sobre la mesa qué tipo de necesidades se necesitan en el CCH. Necesitas estar bien, necesitas estar tranquilo, necesitas una formación de tránsito de aquí a sexto semestre, del primero a sexto, donde tu estabilidad emocional esté bien, o necesitas una formación donde aprendas día a día algo que te sirva para insertarlo, para poder trabajar con ello, sobre todo cuando ingreses esa licenciatura. Tan solo es un pequeño ejemplo de un ejercicio más grande que hicimos en esa época, pero los retos y las realidades siguen siendo las mismas, chicos. ¿Para qué estás aquí en el CCH? ¿Estás aquí nada más porque no quieres estar en la casa haciendo limpieza? Cierro con esto, nos estamos cerrando. Descansamos un mes y una semana aproximadamente. Muchos de mis alumnos y exalumnos, sobre todo, compartían en redes sociales: ya me cansé de estar en casa. Quiero ir a la escuela. Ya no quiero estar en casa. Me ponen a hacer limpieza, me ponen a ayudar y yo quiero regresar. El primer lunes, cuando nosotros regresamos, mis mismos exalumnos publican en redes sociales: ya me quiero ir a mi casa. Tengo sueño, tengo hambre, extraño mi camita. Entonces, dejo esta pregunta más o menos en la reflexión de qué quieres del CCH. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te acabo de platicar muy brevemente qué es lo que se quiere en algunos bachilleratos en el interior de la República Mexicana. Pero ¿qué quieres tú? Yo creo que la pregunta es muy importante y es una pregunta excesivamente individual porque nadie te va a ayudar a darle una respuesta a esto. Yo por mi parte sería todo y podemos dialogar.
Imagínense qué aplicación tan valiosa. Muchas gracias, profesor Carmona. Respecto a lo que implica visualizar el nivel bachillerato y, como bien decía también en su participación, ubicarnos dónde estamos y para dónde va nuestro carrito, ¿no? Bueno, profesor Jesús. Pues más bien también a los profes les pasa lo mismo que a las y los estudiantes, ¿no? Ya que ya estar en la escuela y ahora ya no queremos estar, ¿no? Entonces, creo que la suspensión de labores nos rompe el ritmo y estudiar es un derecho. No hay que, no hay que negárnoslos, hay que exigirlo y esa es la intención, pues, de estas reflexiones, que veamos la importancia de las clases pero también la importancia de clases verdaderamente de calidad. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera Miranda. Ella va a charlar desde Zoom, conectada, va a presentar, va a proyectar una presentación. Por favor, Miris, si nos la compartes, ya se está compartiendo. Sí, profe, ya le estamos compartiendo. Excelente, pues adelante, como tú te quieras introducir, te dejamos los micrófonos, 10 minutitos y algo más, ¿vale? Adelante, Miris, gracias. Pues vamos a pasar. Gracias, profe. Buenos días, compañeros del turno matutino de nuestro CCH Naucalpan. Yo les vengo a compartir una presentación que pues prácticamente es un examen que tenía que hacer con el profe Jesús. Y en esta presentación retomo un poco los sucesos que han ocurrido en nuestro plantel, haciendo una visión con filósofos y sociólogos. Bueno, el índice es una introducción, el marco teórico, la cronología de los hechos violentos ocurridos en nuestro plantel, las respuestas de los directivos y mis conclusiones. En esta investigación busco abordar la violencia en CCH Naucalpan desde una perspectiva crítica, analizando sus causas, sus posibles causas, sus manifestaciones y consecuencias. Para ello emplearé conceptos teóricos fundamentales que nos permitirán entender las dinámicas de poder y control presentes en instituciones educativas como nuestro plantel. Basándome un poco en tres filósofos, les daré un marco teórico que ocupé para mi presentación. El materialismo histórico de Carlos Marx sostiene que las condiciones materiales y económicas son determinantes en las relaciones sociales y por ende en el comportamiento humano. En este sentido, la desigualdad económica puede ser vista como como un catalizador para la violencia entre los estudiantes. Michel Foucault ofrece una visión sobre el poder que es útil para entender cómo se manifiestan las relaciones violentas dentro del plantel. Según él, según él, el poder no solo se ejerce desde arriba, sino hacia abajo, sino también circula entre individuos y grupos dentro de una sociedad, como son pues los ya muy conocidos grupos de choque en nuestro plantel. Las ideas de Thomas Foucault sobre el estado natural del hombre sugieren que sin un control adecuado los individuos tienden hacia la anarquía y la violencia. La cronología de los hechos ocurridos en el CCH Naucalpan desde el 8 de mayo del 2024 hasta el 19 de marzo de 2025. ¿Qué pasó el 8 de mayo? Este suceso marcó un punto bueno, en contexto rápido, como ya saben, el 8 de mayo ocurrió la muerte de un compañero de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, derivado a una pelea entre grupos porriles. Este suceso marcó un punto de inflexión en la percepción de la seguridad dentro de nuestro CCH Naucalpan. El mismo dejó en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad estudiantil hacia la violencia organizada como son los grupos de choque. La falta de una respuesta efectiva y oportuna de parte de las autoridades, tanto directivos
como externas generó una sensación de inseguridad entre los alumnos y el personal docente. En mi opinión, a mí este hecho sí me dejó como que dudas de por qué si en otros lugares y por ejemplo en otros lugares, en otros planteles se actúa de manera más rápida, porque en el Naucalpan no, porque en nuestro plantel no. También mucho me deja muchas inquietudes del por qué cuando algún alumno entra en estado de ebriedad o con alguna sustancia nociva en su cuerpo, las autoridades escolares actúan de inmediato y en un caso así no. Este hecho, más allá de las heridas físicas que pudo haber ocasionado, sembró un clima de terror y desconfianza que ha persistido hasta la actualidad. La omisión de rendición de cuentas podría interpretarse como una señal de pernicidad ante la violencia, perpetuando el ciclo de agresión. ¿Qué generó este suceso o este conflicto? Generó una inseguridad entre la comunidad estudiantil, ya que los ataques por riles suelen generar un ambiente de terror entre los estudiantes y el personal docente, porque no sabemos el cómo actuar cuando algo así sucede. La interrupción de actividades académicas como protocolo que tiene el plantel para nuestro bienestar y la y demandas de mayor seguridad se pidieron mucho más se pidió que existieran protocolos que sí funcionaran, que se tomaran medidas de prevención para, pues sí, prevenir este tipo de sucesos. Hasta la fecha no se han encontrado detalles específicos sobre las acciones legales emprendidas en contra de los responsables de este incidente, ni se ha encontrado quiénes fueron los responsables. 28 de febrero del 2025, palomas, petardos, no, más bien balazos. Em, el incidente del 28 de febrero con reporte de disparos dentro de nuestro plantel elevó aún más la preocupación a nivel crítico, tanto de alumnos como de familiares, directivos y profesores. La presencia de armas de fuego en un espacio educativo presenta una amenaza directa e inminente para la vida de los profesores y estudiantes, ya que no sabemos, pues, si se pueda generar ahora sí que víctimas o por así decirlo, un problema más grande que el que se generó ese día. Ese día, gracias a Dios, y no hubieron víctimas graves ni víctimas físicas de este conflicto, ya que solo fueron, como se ve en la imagen, pues salón. Bueno, las ventanas de un salón. Este evento no solo evidencia la falta de medidas de seguridad adecuadas en nuestro plantel, sino también la posible infiltración de grupos delictivos externos en el ámbito escolar. La investigación de este suceso, pues, se debe de tomar de manera transparente y exhaustiva, incluyendo la identificación de los responsables, que pues ya se tiene, el origen de las armas y las posibles conexiones con criminales. La falta de información pública sobre este evento genera incertidumbre y alimenta la sensación de inseguridad entre la comunidad estudiantil del CCH Naucalpan. Y pues eso es cierto, porque primero el plantel dijo que eran palomas. Y empezaron a circular en redes sociales de que habían sido otras cosas. No se tiene como tal la información clara de qué fue lo que pasó hasta el comunicado que sacó Pulso CCH. Se conoce que en este hecho sí hubo detenidos y que ya están llevando su proceso legal, que fueron Mario N. y Ashel Gabriel N. de 18 años. Ellos ya permanecen en prisión preventiva en Barrientos y pues
Ajá. ¿Qué generó este suceso? Pues suspensión de clases laborales, como se ha venido viendo últimamente, desde las 11 a.m. en ambos turnos como medida preventiva y para la investigación, la detención de los responsables y la preocupación por la seguridad, ya que este incidente aumentó la inquietud entre estudiantes, padres de familia y docentes sobre la seguridad que tenemos dentro de nuestro plantel. Y pues el más relevante hasta ahora, que ha sido lo sucedido el 19 de marzo de 2025, que fue pues lo que ya todos sabemos, donde Jesús N., de 16 años de edad, apuñaló a un profesor de 65 años de edad durante una clase. El ataque se llevó a cabo con un arma blanca y causó severas heridas al docente. Tras el ataque, las clases fueron suspendidas en la institución mientras se llevaba a cabo las investigaciones pertinentes, que pues por eso nos quedamos un mes y días sin clases para que se pudiera llevar una buena investigación y se pudieran poner más vigilancia dentro de nuestro plantel para sentirnos más seguros. El profesor agredido que estaba dando clases de francés en ese momento fue rápidamente atendido y se iniciaron los protocolos de seguridad en la escuela. Este suceso hecho ha generado preocupación, tanto como nosotros los estudiantes, porque no sabemos si el día de mañana uno de nuestros compañeros por estar drogado o por estar bajo el efecto de las sustancias nocivas para la salud o por simple diversión, o no sabemos por qué vaya a apuñalar a otro profe o vaya a iniciar una pelea con otro profesor y estamos como que en una onda de que no sabemos si esto se va a volver a repetir o si ya no se va a repetir otra vez o si ahora seremos nosotros o algún compañero o cosas así. Ya se tiene un detenido que, como lo mencioné, es Jesús N., de 16 años de edad. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acusado de lesiones dolosas. ¿Qué generó esto? Pues la suspensión de actividades académicas, la atención médica al docente, acciones legales contra el agresor y la revisión de medidas de seguridad. La res- ¿Cuáles fueron las respuestas de los directivos a los hechos violentos ocurridos en nuestro plantel? Pues las autoridades del CCH Naucalpan han implementado diversas medidas para erradicar la violencia en el plantel, lo que es la suspensión de labores presenciales, que pues generalmente, o bueno, al menos en mis grupos, no queríamos la suspensión de clases laborales presenciales, perdón. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nosotros que ya vamos a salir, se entrometen como que ponen obstáculos para que nosotros podamos seguir con nuestros estudios para poder salir bien de nuestro plantel. Mesas de diálogo, se establecieron varias mesas de diálogo con la participación de directivos, estudiantes, trabajadores y padres de familia para discutir y proponer soluciones en materia de seguridad. El fortalecimiento de la cultura de denuncia. Se promovió la importancia de la comunidad educativa, que la comunidad educativa denuncie actos de violencia o presencia de grupos porriles. La instalación de sistemas de seguridad. Igual se propuso de que se pusieran más cámaras de seguridad, un arco detector de metales, se abriera una nueva puerta para, pues, cuando pase algún suceso de un ataque porril de otras escuelas hacia nuestro plantel o así podamos evacuar la escuela más rápido. La revisión de protocolos de seguridad para una mayor
eficiencia de ellos, la colaboración con autoridades externas, que creo que es la más importante, ya que en el hecho ocurrido el 8 de mayo no se tuvo una buena reacción policíaca ni de servicios médicos. Implementación de arco detector de metales, como lo comenté, para poder detener, por así decirlo, o no dejar entrar a los alumnos que se les encuentre como sospechosos por traer armas de fuego, armas blancas, etc. La revisión de mochilas. En mi opinión, yo siento que eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la revisión de mochilas quita lo autónomo que se supone que nuestro plantel tiene, porque se supone que somos una institución que está con la Universidad Nacional Autónoma de México. La revisión de mochilas, a mi parecer y al parecer de muchos compañeros de mis semestres y semestres menores que nosotros, no, pues no, o sea, definitivamente no queremos la revisión de mochilas. ¿Por qué? Porque no solo violan el derecho de autonomía, por así decirlo, sino también que violan nuestra privacidad. Y bueno, en conclusión, la investigación realizada sobre la violencia en CCH Naucalpan ha demostrado ser fundamental para entender un problema social crítico que afecta directamente a nosotros los jóvenes estudiantes. Es crucial implementar programas educativos centrados no solo en prevenir actos violentos, sino también en fomentar una cultura escolar basada en el respeto mutuo, tanto de alumno a alumno, alumno maestro, alumno trabajador de limpieza, jurídico, etc. Y la inclusión social. Las sugerencias incluyen talleres sobre resolución pacífica de conflictos y programas comunitarios que fortalezcan los vínculos entre estudiantes. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Este, y pues espero les haya gustado, hayan entendido un poco más sobre lo que se vive día a día en nuestro plantel, lo que nosotros como estudiantes tenemos que pasar día con día. Y así, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Miris. Pues sería interesante que más adelante nos compartieras una reflexión sobre lo sucedido el 30 de abril aquí en Canchas, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión respecto a, pues, ese concierto donde lamentablemente nuestro compañero, pues, pierde la vida? Pues sería interesante escuchar tu opinión. Ahorita va el compañero Roberto y después vamos a abrir una ronda de preguntas o participaciones del auditorio para que puedan ahí interrelacionar. Gracias. Adelante, pues. Sí, pues vamos a dar continuidad a esta mesa, a esta sesión de nuestro evento, el CCH que tenemos, el CCH que queremos. Y como ya les decía muy al principio, pues estas charlas no estarían completas sin la participación muy valiosa, por supuesto, de nuestros compañeros profesores, pero también de nuestros compañeros trabajadores que están aquí, de codo a codo, trabajando y haciendo que funcione la dinámica al interior de nuestra escuela. Hoy nos acompaña nuestro compañero Juan Roberto Trejo Pérez. Él es oficial de imprenta. Bueno, pues es que los trabajadores, ustedes saben, se encargan de muchas áreas y él nos acompaña desde ese espacio que, si ustedes no lo tienen bien ubicado, está por allá ubicado en el estacionamiento inferior, un módulo enorme, un espacio, una bodega y la oficina y todo el espacio pabellón, bueno, de imprenta, un taller de imprenta que en algún momento sería muy bonito que ustedes pudieran acercarse y ver el trabajo para ellos que hacen con él. Le voy a dar la palabra a Juan Roberto, porque ya nos avisó, la participación es rápida porque el trabajo no espera, pero vamos a darle la palabra para que nos comparta su opinión. Chicos, chicas,
chicos de la comunidad estudiantil de este Colegio de Ciencias Humanidades, plantel Naucalpan. Bueno, seré muy breve. Las situaciones de seguridad, ¿no? Parte de toda la comunidad. Yo, independientemente de que estoy en el área de impresiones, tengo una comisión sindical dentro de este plantel. Mi comisión se trata de higiene y seguridad en el trabajo. Vamos empezando apenas, hemos tenido recorridos con la administración, hemos visto todas estas situaciones, cómo están sucediendo. Aquí las situaciones, tiene que haber más participación también con ustedes, en las inquietudes que tienen de inseguridad. Es muy importante que participen, que externen sus inconformidades, tienen ese derecho, ¿no? ¿Okay? No venía tan preparado, no sabía, pero les prometo que para las siguientes traigo algo por parte de la Comisión Central y hasta dónde podemos participar con ustedes y qué es lo que podemos hacer. Estoy en el área, se repite, estoy en el área de inversiones, el estacionamiento de trabajo. Ahí cuando gusten pasar a externar algo, a platicar algo, ahí se con el servidor Roberto Trejo, ahí los espero. Para la siguiente vengo más preparado. No traigo más. A ver, discúlpenme. No, pues es que los tenemos que invitar de manera más recurrente. Yo quisiera respaldar esta invitación que les hacemos a nuestros compañeros trabajadores en aras de que de ellos deviene mucho del beneficio que tenemos de las instalaciones que ocupamos día a día, no solo del interior de nuestros salones, de la higiene que esperamos de nuestro espacio inmediato que es el salón, sino también del acondicionamiento de muchos lugares que de manera indirecta también tenemos un beneficio. A lo mejor nuestro compañero se le ha olvidado comentar, o está por el nerviosismo que dice que ya lo vamos a invitar más seguido para que no esté tan nervioso. Muchos de los materiales que se imprimen allá, que se editan, son producciones de muchos de sus profesores. Hay espacios de trabajo en el que el conjunto de profesores diseñan cuadernillos de trabajo para ustedes, guías de estudio, la impresión de los exámenes extraordinarios cuando estos se llevan a cabo de manera impresa. Y aunque de pronto dijéramos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos abordando? Sí es importante que estos espacios, cuando tenemos la compañía de nuestros compañeros profesores, tengamos la oportunidad de hacerles saber nuestras inquietudes, ¿no? A lo mejor alguna inconformidad o alguna duda que tengamos respecto al trabajo que de manera, insisto, que no de manera directa, pero sí que en alguna parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos también nos apoyan, ellos también nos respaldan. Han estado de manera muy frecuente al frente de esta situación que se ha dado, porque de manera inmediata quienes van a llamar con situaciones como las que ya nuestra compañera Miris nos narró, ¿no? Desde su perspectiva como alumna, los inmediatos a los quienes les van a llamar es a los trabajadores encargados de la seguridad, a los que estén en las inmediaciones del lugar donde haya ocurrido aquello, y por supuesto también a muchos profesores que están comisionados en este tema de la seguridad. Ellos también, como parte de todo este engranaje que somos, el CCH Naucalpan, también tienen a cargo el flujo de personas, de todos nosotros, que se realice de manera ordenada, por espacios seguros, registrando no haciéndose solo cargo de la limpieza, sino también de vigilar que los muchachos y que nosotros también como adultos estemos llevando una convivencia sana, respetuosa, y allí también intervienen ellos. Lo que pasa es que también es muy modesto, porque no nos ha compartido todos esos momentos en los que los trabajadores, con lo que hacen acá, que de pronto dicen, bueno, pues yo lo veo como que va bien los jardines, la limpieza, el aseo de los baños, tan complicado estar al pendiente de todos nosotros como comunidad. Claro, a ver. Para que todas sus comunidades sean bien, estén bien ustedes, para todo eso es la base trabajadora. En diferentes áreas. Les reitero, ¿no? Nosotros hacemos la producción que ustedes tienen, ustedes tienen parte de los profesores, ahondada con los profesores, toda la información que se les proporcionan a la folletería, ¿no? Las áreas de limpieza también, porque todo el día, ustedes quieran o no, ocupan los baños. Tenemos compañeros que se encargan de mantenerles esa limpieza.
En los laboratorios, compañeros laboratoristas se encargan de prepararles sus materiales, compañeros de la biblioteca, compañeros de mantenimiento para tener bien el plantel en las áreas que dice aquí la profesora, jardinería y todo. Ahorita es un poco más difícil por la obra que tenemos al centro del plantel, ¿no? No está tan limpio el plantel, pero se procura estar bien. Bueno, todo el plantel, más que nada, para la comunidad de todos ustedes. Aquí están dándolo para que tengan también la seguridad, se sientan seguros en un lugar donde, pues es su segunda casa, donde pasan más tiempo que en su casa. Que decía aquí el profesor, ¿no? Que ya regresando, quieren regresar otra vez a casa. Pero bueno, es mi participación ahorita. Les prometo traerles más información acerca de la seguridad de mi plantel. Yo quisiera antes, si me Sí. permite, yo quisiera antes de que se retire, porque ya hace un momento nos comentaba que ya tenía pasó los pendientes del trabajo, pero antes quisiera pedir así de manera muy general, ustedes como base trabajadora, yo sé que esto no es un interrogatorio, pero sí me gustaría que enriquece finalmente esta reunión, saber cuál es la perspectiva que ustedes tuvieron, porque han de saber que en uno de los sucesos que nos narró nuestra compañera Miris, estuvo también afectada la seguridad, no solo del alumnado, sino también de algunos trabajadores. Entonces, nosotros todos nos preocupamos por la seguridad de todos, ¿no? Y no estaría cubierta esa inquietud o esa preocupación si no supiéramos, por ejemplo, desde la perspectiva de ustedes como trabajadores, pues cómo han tenido que encarar esa situación de seguridad, ya no solo para nosotros, sino también para ustedes en sus cargos. Bueno, nosotros tenemos una representación sindical. Aquí tenemos una compañera que es delegada. Puede pasar, compañera. Ellos han tenido reuniones con la respectiva administración, bajando todos los temas de inseguridad que hemos estado pasando desde febrero. Bueno, desde el chico que falleció afuera. Ajá, sí, desde Nosotros también tenemos reuniones sindicales dentro de eso. Todavía no tenemos una información muy para dárselas. En su momento la compartiremos y irnos de la mano. Toda la información está en el mismo canal. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues, miren, es de verdad muy enriquecedor contar con la participación de todos como comunidad, porque lo que preocupa, por supuesto, de manera inmediata, porque todos ustedes siguen siendo la gran mayoría menores de edad, es una preocupación compartida, una preocupación, pero también una ocupación compartida. Cada uno desde el lugar que nos toca poner a mover este engranaje, insisto, los visualizamos a ustedes como nuestro bien más preciado, pero también, por supuesto, que aquí está implícita nuestra seguridad como yo soy su profesora, pero también soy una mujer que viene a trabajar y también soy una madre de familia y aunque no fuera madre de familia, soy un individuo que me voy a preocupar por mi seguridad, aunado a lo que viene de la mano con mi profesión. Así nuestro compañero Roberto, así el profesor Carmona y todos los profesores que ustedes los atienden y hasta los que no los atienden. Les aseguro que cualquiera de los profesores, que aunque no estemos frente al grupo con ustedes, estamos caminando hacia el mismo punto. Pero a veces nos hace falta esa sugerencia de parte de ustedes, ese comentario que nos enriquece y que objetiviza el trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Ahorita va el turno para ustedes, porque también, por supuesto... Acuérdense que la fuerza hace la unión. A ver, ¿no? Pero Pero la defensa también funciona. también. Lo vamos a invitar, lo vamos a comprometer a nuestro compañero Juan Roberto a que estas charlas sean también enriquecidas con su presencia. Le agradecemos también a la compañera que también es, bueno, que tiene el trabajo sindical, delegada sindical, pues que como público ahora nos acompañe, pero abrir la puerta para que este diálogo pues no sesgue acá, no se determine acá, sino que sea una comunicación constante que nos enriquezca a todos. Muchísimas gracias. Sí, no, No.
queríamos aprovechar a Roberto, ya se va, pero la sesión anterior se hizo un ejercicio súper interesante. Estuvo un compañero trabajador y les preguntó a la audiencia, ¿qué quejas tienen respecto a los trabajadores, trabajadoras administrativas? Y ya se imaginarán la respuesta. En realidad levantaron muchos compañeros la mano y empezaron a decir cuál era de las principales pues quejas, inquietudes que tenían respecto a los servicios que se ofrecen aquí en el plantel y que corresponden a trabajadoras y trabajadores administrativos de base. Entonces podemos pasar el micrófono sobre esa pregunta, pero también problematizar lo que el maestro Ray decía, ¿no? La importancia de las becas, la importancia de las clases, sirven, no sirven, aumentarían el monto de las becas, exigirían resultados académicos por las becas, se necesitan mejores condiciones de estudio, mejores clases. Es decir, la pregunta concreta es, ¿qué CCH quieren? Y partir de qué CCH se tiene, ¿no? Entonces, les damos los micrófonos. Ay, bueno, y la compañera Miris planteaba el asunto de la violencia. ¿Qué opinan acerca de estos protocolos contra la violencia? Pero también, ¿qué opinan sobre la responsabilidad que implica que a veces somos cómplices de esas violencias, ¿no? A veces no obedecemos la propia normatividad, pero cuando alguien no lo obedece y nos afecta a nosotros, ahí sí nos quejamos, pero cuando uno rompe las reglas, ahí como que deberíamos de dar más oportunidad para romper las reglas, ¿no? Entonces son tres temas, el micrófono es de ustedes, lo que quieran comentar, participar, reflexionar. Adelante. Vamos a ya nos decía el compañero, no estamos que se le va a sindicar, y bueno, te vamos a hacer la charla. Hola, buenos días, me presento, soy Pamela Islas. Desafortunadamente, tal vez mi compañero ya se me fue, no sepamos manejar bien esta parte de sindicato y trabajador. Nosotros como sindicales no podemos hacer uso del cargo ante una asamblea. Por ejemplo, yo no puedo llegar y sentarme y decir, soy delegada sindical y vengo acá. No, yo soy trabajadora de base y entonces vengo y me presento y estoy con ustedes y los acompaño. Me llamó la atención porque escuché, este es mi área de trabajo, Silarí. Ya había sido invitada, pero desafortunadamente por muchos compromisos laborales pues no hemos podido estar. Me gustaría compartirles algo, chicos, que realmente creo que es importante que ustedes conozcan y sepan, precisamente para evitar desinformación, igual con los profesores. Mencionaba la maestra y a bien el que nosotros como trabajadores estamos para el apoyo, para la educación, para... Esto en realidad no es así. Nosotros tenemos funciones muy estrictas y muy marcadas por un catálogo de funciones que están en un contrato colectivo de trabajo. Esto nos limita mucho como trabajadores. Como seres humanos y como personas vamos a reaccionar siempre a nuestro instinto. Es tan válido el compañero que ayuda al otro compañero que se cayó mientras corrían, como el que se dio la vuelta y se fue. Desafortunadamente, nosotros estamos divididos, y digo desafortunadamente porque estaría genial que tuviéramos un mismo encaminar o un mismo camino, pero estamos divididos por departamentos. El departamento de intendencia, audiovisual, vigilancia. En este caso, nuestros compañeros vigilantes también tienen una limitación muy grande debido a su catálogo de funciones. Entre ellos está, por ejemplo, el no poder revisar las mochilas, el no poder acercar y cuestionar a uno directamente, revisarlo, inclusive para evacuar un lugar. Nosotros, como compañeros de base, no estamos capacitados para ello, ni está dentro de nuestras funciones poder auxiliarlos. Si bien tomamos cursos, nos podemos acercar con las brigadas que tiene la dirección, que ustedes mismos quieren, sí lo podemos hacer, pero como tal, digo, solamente para que no les tome por sorpresa o a veces hasta es molesto, ¿no? El que se acerquen y le digan, oye, veo que es trabajador, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos están diciendo que nos vayamos? A veces estamos igual de desorientados o más que ustedes en un momento de emergencia. Como bien lo comentaba el compañero Roberto Trejo, como bien lo comentaba el compañero Roberto Trejo, como base sindical, como trabajadores,
Pues sí, tenemos reuniones, estamos trabajando en protocolos de seguridad internos. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos al área de CCH como tal, con maestros o con el director. Nosotros tenemos que buscar nuestros propios medios en ese sentido para pues, poder salvaguardar su integridad, al mismo tiempo intentar que ustedes como alumnos se sientan los más seguros en los espacios, en diferentes espacios, pero insisto, habrá compañeros que obviamente y con toda la razón de ser nieguen una información en el sentido de decir yo no sé qué tienen que hacer, yo no sé ustedes cuáles les dijeron que eran los protocolos. Ahora, si bien sí hay propuestas por parte de la Comisión Local de Seguridad, estas propuestas no fueron llevadas a cabo en conjunto con todas las, sino solamente con una parte que nos representa. En este caso, bueno, 4 compañeros de base fueron nuestros portavoces de la mayoría. Entonces, en este sentido, sí están incluyendo a la base para la toma de decisiones como el acto de metal, lo de revisión de mochilas, pero al final de cuentas nosotros como base solo vemos ese punto de vista. Nosotros no vamos a poder ni siquiera revisar las mochilas porque no está dentro de nuestros catálogos de funciones, no vamos a poder orientarnos bien a bien o estrictamente para decir, ah, mira, si tocas tal botón de seguridad, va a sonar en tal área, y va, porque a la fecha tampoco se nos ha sido compartido por dentro del protocolo, no es algo que se está desarrollando. Lo único que nosotros tuvimos como delegación sindical, como trabajadores de base, como seres humanos, fue también acercarnos para decir, ¿en dónde van a estar las cámaras? ¿Qué función tiene cada cámara? ¿Qué cuadrante cubre? ¿Quién las va a manejar? ¿Quién las va a supervisar? ¿En dónde me puedo yo acercar si tuve algún incidente? ¿Y cómo se me va a respaldar mediante este medio? Pero así como lo hicimos nosotros como trabajadores, también hubo maestros, también estuvo dirección. Entonces, en ese sentido sí quiero dejar clara la postura, al menos de la mayor parte de la delegación sindical, que no podemos trabajar en palabra de delegación sindical, sino de trabajadores de base y compañeros que estamos espaciados por un departamento diferente. Entonces, mis funciones como intendencia no van a ser las mismas funciones que el compañero de imprenta, ni vaya a tener el mismo catálogo de funciones que vigilancia. A veces sí, yo sé que ustedes se acercan a nosotros y nos piden un algo, ¿no? Oiga, perdí tal objeto, no sabe a dónde lo llevaron. Entonces, muchas veces nosotros les decimos, no, pues tienen que ir a tal oficina o a tal lugar o con tal compañero. Pero habrá el compañero o compañera que te diga, no, la verdad es que no sé y no es mi responsabilidad. Entonces, solamente para no herir susceptibilidades o para que ustedes tampoco se sientan incomprendidos por parte de la base, realmente estamos trabajando también como base para unificar esa parte de la seguridad y poder trabajar en conjunto pues, con los maestros, con, en este caso, con dirección y obviamente con el sindicato. A nosotros cuando se presenta la situación fuerte, ¿no? Que fue el caso del profesor, si se toma la decisión como trabajadores de base de solicitar al plantel las condiciones de seguridad. Esto se hizo por medio de nuestro sindicato. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos por esa parte de la seguridad y es por eso que a nosotros como sindicato, como trabajadores de base, nos plantean la idea de se van resguardados a casa por seguridad. Esto es ajeno a las decisiones que toma el plantel. ¿A qué me refiero? Podemos irnos los trabajadores de base de resguardo a casa y el plantel seguir en operación. Porque muchos de ustedes sí se acercaban a nosotros diciendo, es que porque ustedes decidieron cerrar, a nosotros nos dejaron sin clases. No es así, son dos cosas completamente diferentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien un ejemplo muy fácil, el día de ayer ustedes tuvieron clases, nosotros como trabajadores de base es un día que no se elabora. Entonces, esto quiere decir que el sindicato no va de la mano con la dirección del plantel ni con el personal administrativo del plantel. Nosotros sí tomamos la decisión como sindicato de pedir esa parte de resguardo a casa. A su vez, bueno, por las diferentes razones que hayan tenido la dirección, es que decide también cerrar el plantel en ese sentido. Y obviamente pues se trabaja en conjunto. ¿Por qué? Porque tampoco nos mandamos solos, diríamos por ahí. Como sindicato también tenemos que tener en cuenta al director, a la administrativa, a la de personal, porque dependemos de ellos.
Pero sí es importante que sepan que nosotros no es como que quisiéramos cerrar el plantel para que ustedes no tomaran clases. La realidad es que yo creo que era un sentir general de necesitamos buscar la área óptima para poder trabajar con medios de seguridad y con esto pues llevar certeza, una tranquilidad de que vamos a poder estar en un lugar o en espacios seguros. Entonces, nada más era eso. Muchas gracias. Una disculpa porque sí había recibido la invitación, pero la verdad es que tenemos bastante trabajo en efecto y a veces pues te recarga más la mano. Pero estamos, yo creo que la mayoría de los compañeros de base abiertos a las sugerencias que tengan ustedes, obviamente a las inquietudes que también tengan ustedes. Se les hará llegar a los compañeros en sus diversas áreas. Como decía, ¿no? Las quejas que tengan hacia la base, en efecto, yo creo que podemos trabajar en conjunto para que se puedan resolver lo más óptimo posible. Gracias. Gracias. Nuevamente, compañeros, no sé si no. Pamela Islas. Pamela Islas, muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, ahora el micrófono va para ustedes. Si tienen preguntas, adelante. Buenas tardes, yo como escuchar, me había comentado las personas responsables de diferentes tipos de áreas conscientes de las diferentes medidas que pueden tomar para algún tipo de riesgo, ya que no se han tomado la ¿no? Yo pienso que en este canal de divulgación necesita visibilidad medida en este caso, yo tengo ese comentario para empezar tengo que tener ya 100% en marcha, ¿no? Estamos metidos a lo que nos dicen, tienen que comenzar el especialista por parte de los maestros, teniendo claro que los maestros que han explicado es un ataque hacia ellos, es un progreso hacia una mejor comunidad. Todos somos parte de la comunidad y tenemos que apoyarnos mutuamente. Por otro lado, el foco de los estudios nos debilita como comunidad, se rompe la conexión que tenemos, lo de reunir con cámaras y otras cosas, y es una solución al problema. Eso le pone más tierra al problema. Y para terminar, la comunidad no nos ayudamos simplemente, quedamos vulnerables hacia los mismos que escogen, que es lo mejor para nosotros, para ellos. Delegados a explicar con ella, deben estar condicionados para me parece que somos demasiado damos indicaciones, como bien lo decía, porque muchas veces la gente de la nación, pues sí, tal vez desconozca que hay WhatsApp que presenta también es mucha seguridad de entonces, como
innovación, así como la que tenemos, situaciones que crean pánico y por más calma que uno quiera, muchas veces no se quiere porque hay personas que entran en crisis, que les preocupan a otras personas, que también de la institución, y la verdad es que todo eso hace que sea muy complicado. Por otra parte, la prevención de todas estas situaciones me hace muy difícil, al menos desde mi punto de vista, porque son cosas que los maestros y el director pueden prevenir, que no les dan absolutamente dedicados para decir el día de mañana voy a hacer aquí, o cosas así. Entonces, se van a y pues, la verdad es que la gente sí, porque como es que, pues, que haga algo, pero sí, no, si bien la atención y la cultura de la gente es una intencionalidad, tal vez le pueda servir de alguna manera, porque entonces, casualmente, el día que se propone hacer publicidad, ese día, cuando se hace la publicidad, entonces, y yo diría que les aporta poder dar la atención, porque sí, la verdad es que la habilidad entre ellos, y la autonomía de la escuela, tipo la previsión de que entonces, es un tema bastante complicado, pero sí se podría llegar a discutir. Y bueno, yo tengo dos comentarios, uno de infraestructura y otro de comportamiento de adultos trabajadores. El primero es sobre la infraestructura que ahorita no anda medio pesado, con ustedes, porque anda como tapado de trabajo. Y luego están un poco, no sé si, sé que depende tanto de las alumnas como de las de limpieza, pero pues sí deben llegar a unas cosas que cada vez, no sé cómo se hace la cuestión de que si cada día limpien o no sé, pero sí es necesario que nos preste la atención mucho y en los recuerdos de que luego hace papel y nada de eso. Y pues es un punto que es importante. Y el otro es de lo que yo registraba los valores y todo eso. El día que lanzaron pecado, en febrero, hace 2 meses, mi equipo, mi grupo y yo teníamos clase de tele y estábamos afuera y el salón estaba cerrado. Entonces nos dejaron como que a nuestra suerte y el salón estaba cerrado mañana, entonces no podíamos como resguardarnos. Y entonces tuvimos que correr para, no sé, para los baños. Yo corrí para el estacionamiento que estaba cerca porque era el televisor donde nosotros estábamos y pues sí es muy importante. Sé que hay algunos que lo hacen con eso de los salones vacíos, pero también tienen que tener en cuenta que nosotros en cualquier situación nos pueden dejar una pues todas las situaciones. Y yo, bueno, pues nada, mucho por este espacio, la práctica que está teniendo
Para mí es bastante importante que se tome la opinión de todos, porque mismos como docentes, como trabajadores, pues todos somos parte de esa comunidad de la persona. Entonces es bastante importante tomar y considerar la opinión de todos. Cada uno como que ha vivido y tiene ese proceso con el tiempo pasado, que es grave, y por lo que hemos visto, ¿no? O sea, desde que pasó, un mes, una semana sin clases, pues nos preocupó a todos y ahora y dejamos así. Ay, no tenemos tiempo para terminar y muchas cosas, ¿no? Entonces, como yo mencionaba aquí, es un tema bastante complicado, pero si se abre más mesas de diálogo, más cosas, entonces podemos llegar a a todos, a administración, yo creo que se debería seguir manteniendo, como ya decía, es muy cierto, pero nosotros como alumnos tenemos o no tenemos sentido, por eso mismo de que escuchan videos y a veces o sentido de lo que pasa con nosotros que por la escuela. Entonces, pues ya hemos comunicado, pero yo creo que entonces, pues sí, mi intención de la siguiente actividad, como mencionaba mi compañero, porque me estudió en Sánchez, y la verdad, ya que pues sí, es muy notable de calidad, solamente que te nosotros tenemos pensar, dos párrafos, ni siquiera veces me quieres tú, y muchas veces cuando sales, entras con el trato, pero tú le dices, ah, no, pásate, y afuera, la interpretación de entiende, tanto las personas que deben estudiar la creencia más grande para poder dar y luego de la supone que es una comunidad de estudiantes, porque tiene que pasar eso. Y pues, la seguridad es necesario que pase de dentro, o sea, es necesario para poder ya debería haber estado con eso, y esperar a cambio bien para todos. O sea, como es nuestra segunda casa, yo creo que a todos nos gustaría encontrar buenas condiciones, ¿no? O sea, podemos encontrar, por ejemplo, no tiramos una, y no tiramos una, o sea, que pueden encontrar posibilidad que ya que se presenta la nada, puede ser mucho más consciente de lo que hacemos y las consecuencias de eso que llevar. Y pues, no, o sea, tomar todas las mejores decisiones, espacio de diálogo para que se entienda la opinión de todos. Y realmente es importante darle voz a las personas que estamos interesantes, porque más allá de solamente tomar en cuenta los nosotros que dicen los directivos, pues mediante estas mesas se puede dar a conocer más la opinión y lo que piensa cada uno de alumnos, como de trabajadores y profesores, no solamente que se quede con los resultados que nos da o con lo que se decía en directivos simplemente hasta ahí, porque sinceramente todas estas situaciones que estuvieron viviendo desde 2024 y son situaciones que nos han llevado a actuar desaparecidos para nada, tenemos una comunidad pues, así está lo más mínimo, nos ha llevado a maestros, a trabajadores y alumnos, que formamos parte de toda la institución. Y pues la verdad, estas medidas que ofrecieron son muy buenas, pero siento que deberían de ser más accesibles para los alumnos, más que nada para trabajadores y maestros, porque se fija a lo mejor es una perspectiva un poco egoísta, porque hay alumnos que pueden decir, pues sí, estoy de acuerdo, estamos vamos, hacemos, y maestros de igual forma que lo van a hacer, pero van a haber dos personas, que son personas igual
nos ponemos en la entrevista que no van a estar de acuerdo con algún, puede ser un curso que se han dado a conocer o que se han querido aclarar, como por ejemplo pues, la revisión de mochilas o el de zonas de cristal, porque encontramos muchas personas que como que jugaron una vez que fueron a los ¿no? Y hay personas que pues digo que a veces no se ya de esa manera como la así, que pueden estar más detectores mentales y cosas que pues muchos no se quieren mucho trabajar la vergüenza de también no tener nada y pues para por eso. Pero por otro lado yo, como reitero, soy alumna y soy una persona y también pues tengo amigos, tengo pues personas a las cuales hicimos dentro del plantel, por las cuales yo me la dejo mi historial y se va a entender que realmente todas estas propuestas son muy buenas. Entonces, no, que la adelanto de metal en la cama de seguridad. Y como dijo mi compañera, realmente no tendría que haber pasado una situación tan grave como la que han estado sucediendo desde el año pasado y desde el año pasado, como para que se haya tenido que tomar en cuenta todo esto, porque al final pues, somos jóvenes, somos adultos, somos personas ya capaces y conscientes de pensar y analizar lo que pasa, como para que nada más nos tomen en cuenta como si fuéramos algo normal, como si no pasara nada, porque al final no tuviéramos la autoridad para expresarnos, para decir lo que hacer, para que hacer tienes hijos, porque muchas veces nosotros no se nos toma en cuenta el hecho de demostrar ese tipo de clases, ese tipo de mesas, pues, con la presencia de maestros, con la presencia de alumnos, con la presencia de trabajadores, pues evidentemente se puede lograr algo pues, de nosotros y que termine por todo lo demás, pues obviamente que sea algo radical, que no se quede solamente con una propuesta, con una pregunta, como de levante la mano sí, levante la mano sí, no, se puede se pueda entender lo que realmente queremos dar a saber, no solo para la seguridad, sino también para nosotros mismos, como para tener oportunidad. Entonces, sería todo. Bueno, creo que es muy importante que como decía, el estudio, ustedes acerca de lo que yo hacer. Les comentaba que revisar la universidad no iba conforme a la avenida. Tampoco cerrar las puertas. Cerrar las puertas no se revisaba. Mi mamá decía, no, no es por ejemplo la puerta de la como el gol, como el vaso, etcétera, son cerradas. A mí me van a dejar entrar a cualquier persona. Tienen que estar muy de todos los estados de la vida, que los periódicos, de todos lados. Pero si te tienes que familia hacer por que tengan ese nombre, alumno alrededor, etcétera. Pero es importante estar no solo al padre que se hace, sino también a toda la gente alrededor, de opina de ser, de saber exactamente, porque los pueblos no pueden estar cerrados, que tienen que revisar noticias, etcétera. No quieren comentar o estar a difundir el hecho de que somos una escuela autónoma, y entonces es muy importante. Está en uno de todos que no es bueno. Y también hemos hecho una clase para los padres de familia, comentándoles las razones de las cuales no se puede quitar. Sin embargo, para las personas que tengan o que no se conocen a la verdad, no se les ha dado de las razones, como no se les ha dado de deseo para conocer las razones de las cuales no se puede quitar. Es muy común ahora ver cuando no tenemos algo bonito, no sabemos que una informada, pero una informada, porque no hay información. No se, no se limita, no se limita a la no para el vómito. En este caso, el vómito es el síntoma, no la enfermedad. Lo que se trata de hacer aquí es eliminar el síntoma, no la enfermedad. No atacan no se trata de
dan síntomas. Entonces, que tienen síntomas, es decir, que necesitan ayuda, que tienen síntomas. Entonces, sí, los reconocimientos por estas soluciones, pues, hacemos una cuenta, ¿no? O, pues, tenemos un político. No soluciona nada, solamente es, no soluciona nada. Bien. Sí, yo la Sí, participación adelante, por favor. Pues cuando va a realizar el prueba de bachiller, también pues mencionaron del compromiso que tenemos los centros universitarios, pero yo siento que el compromiso no es solamente de nosotros, porque también la mayoría de hay un porcentaje de los ministros importantemente. El primer semestre de la SH, el primer día no llegó a la temática, la primera semana de los profesores que llegaron. Entonces, no solamente de las temas necesarias, sino que también para los que están afuera, porque los profesores no van a hacer. Entonces, también me interesa de los profesores, para también dar clase a los profesores, evitar que los alumnos salgan del plantel y pues porque la verdad es que no sabe de que, pues no importa, la clase, sino también nosotros. Muy bien. Se anotaron todos sus comentarios, son muy buenos. Yo creo que aquí lo más importante de estas mesas es recuperar la experiencia que tienen cada uno de ustedes. Efectivamente, los problemas que ustedes detectan desde la infraestructura, desde un baño sucio, de trabajo del profesor, lo que le corresponde al alumno, lo que le corresponde a los trabajadores, pues es algo que se ha detectado. Creo que gran parte de lo que ustedes están diciendo no es algo externo ni tampoco es algo distinto a lo que se ha pensado. Algo que sí es real es que sí es cierto de que ustedes se enteran primero, antes que nosotros, inclusive antes que los profesores. Hemos tenido lamentablemente todos estos sucesos que ustedes están diciendo, pues sí, pero realmente alguien lo dijo aquí, todos somos parte de la comunidad y todos debemos de adquirir cierta responsabilidad, desde las áreas, desde los lugares, qué hacer en los casos de emergencia. Existen protocolos, pero los protocolos son como pequeños diagramas de flujo que te dice hacia dónde debes de caminar y hacia dónde debes de ir. Pero dudo mucho que algún alumno, de no ser que tenga su opción técnica, sepa cómo atender un caso de emergencia como el de la semana pasada, con el Islam. Difícilmente un alumno puede hacer algo de esa manera, ¿no? Entre que las propuestas son buenas o son malas, son precisas, imprecisas, pues aquí lo importante es que sigamos o continuemos con este diálogo. Yo creo que es lo más interesante, ¿sí? Alguien lo dijo, deben pasar eventos de esta naturaleza graves para poder generar propuestas. La metáfora que hizo el compañero fue muy bonita, porque efectivamente hay que atacar la enfermedad. Es como ese dicho que decían las abuelitas, ¿no? Una vez ahogado el niño se tapaba en un pozo, ¿no? Así decían las abuelas. Y es algo similar a lo que está sucediendo. El acceso a personas lejanas, decían, abrir, cerrar el plantel, personas extrañas al plantel, es algo que se tiene que controlar. Y alguien comentó algo aquí muy importante, los del jurídico. ¿Cuántos son de jurídico? Creo que ahí hay que precisar perfectamente bien el término, porque en el departamento, en el área jurídica, no deben ser más de 10 personas, menos de 10 personas. Y ustedes le hablan y dicen que son los de jurídico, todas aquellas personas que llegan y se acercan a ustedes a decirles qué traes en la mochila, tienes en estado de edad, qué fumaste, tomaste algunas sustancias, ¿sí? Entonces, todo esto se recoge, lo dejamos nosotros aquí en la mesa
y pues trataremos de continuar con esto. Es muy valioso lo que están diciendo los compañeros. Gracias, compañeros. Un aplauso al maestro. También gracias a los que se conectaron en Zoom, gracias a Miris que está allá en pantalla. Bonito día, gracias, pueden retirarse. Gracias. Joven